¿Qué tal mi pana de YouTube? ¿Cómo estás? Bienvenido a este tu canal de artes marciales, King J. Ronnie. El día de hoy traemos la siguiente pregunta al canal. ¿Sirve el Muay Thai en una pelea callejera? Bueno, eso lo veremos a continuación. Ustedes ya saben de qué va esto, pero para los nuevos les explico. Acá lo que hacemos es analizar las características de un arte marcial o sistema de defensa personal para puntuar sus ventajas y desventajas ante una situación de agresión real en la calle, como lo podría ser una riña. Hay que tener en claro que las artes marciales y la defensa personal no son estrictamente lo mismo, aunque puedan complementarse muy bien. Si se quiere estar preparado para defenderse en la calle, se requiere más que solo saber pelear. Te recuerdo antes de comenzar, suscribirte al canal y activar la campana para que no te pierdas futuros videos. Y sin más nada que decir, comenzamos. El Muay Thai está entre los deportes de combate más populares de la actualidad y es un complemento fundamental para todos los peleadores de artes marciales mixtas. Pero comencemos por hablar acerca de qué es el Muay Thai, y para eso hay alguien que lo pueda explicar mucho mejor que yo. El Muay Thai es un arte marcial antiguo que se desarrolló para entrenar a los soldados en el reino de Siam, lo que hoy se conoce como Tailandia. Eso es lo que Apachai quiso decir. ¡Así es, correcto! Es un estilo muy práctico de las artes marciales. ¡Así es! Mi maestro también lo dijo. Hace tiempo un combatiente llamado Nai Canon Tom fue capturado por el enemigo y le dijeron que si derrotaba al hombre más fuerte del país, podría recuperar su libertad. Venció a todos sus oponentes y regresó a su país. Por supuesto, el rey de ese país también practicaba Muay Thai. El Muay Thai, también conocido como boxeo tailandés o tradicionalmente como el arte de las 8 extremidades, es un deporte de contacto de los más peligrosos que hay, y por lo tanto se le considera un deporte de contacto extremo y de los más peligrosos del mundo. Tiene como base el Muay Boran, el cual se desarrolla de pie por medio de golpes con técnicas combinadas de puños, pies, rodillas y codos, además de poseer algunos barridos, sujeciones especialmente para golpear y lanzamientos. La palabra Muay, que se traduce como combate, lucha o boxeo, proviene del sánscrito Mavia, que significa unir. La palabra Thai es el equivalente al gentilicio tailandés, cuyo significado es persona libre. El término Muay Thai es traducido al español frecuentemente como boxeo tailandés y al inglés como Thai boxing. Este arte marcial posee una larga y rica historia que lamentablemente no puedo abarcar por completo en este video, pero cabe destacar que en la actualidad muchos le consideran el deporte de contacto más efectivo en cuanto a lucha de pie se refiere. Pero ahora bien, hablando acerca de las ventajas del Muay Thai para la lucha, son las siguientes. Número 1, la variedad de técnicas. Si bien la característica principal de este estilo es su uso constante de los codos y las rodillas, la verdad es que cuenta con una variedad de técnicas de pateo, golpes de puño, patadas, rodillazos, codos y hasta algunos barridos o derribos para contraatacar los embates del oponente. 2. Resistencia a los impactos. Al ser un deporte tan duro y brusco, quienes lo practican desarrollan una fuerza que les permite resistir bastante bien a los golpes, aunque claro, esto es algo más bien relativo, ya que no todos los peleadores son iguales. Aún así, su endurecimiento a los impactos es comparable al del Karate Kyokushin. Número 3. Manejo de la distancia corta. A diferencia de estilos como el Shotokan o el Taekwondo, en el Muay Thai se favorece más el uso de la media y la corta distancia. Por esto, los peleadores se sienten más cómodos intercambiando golpes en corto y recibiendo golpes para esperar el momento de contraatacar con un golpe de codo o con un barrido para así acabar con el oponente. Aunque claro, esto es en términos generales, ya que cada gimnasio de Muay Thai es diferente y cada peleador tiene su propia forma de entrenar, su propia forma de pelear y sus propias estrategias. Además de que siempre se deben tomar en cuenta las circunstancias, el lugar, los oponentes y los contextos en los que se puede dar un combate. Sin embargo, como todo arte marcial tiene sus desventajas, siendo la principal de estas el hecho de que, a rasgos generales, los peleadores de Muay Thai tienden a ser más metódicos en combate y suelen recibir los golpes para así poder acertar un buen contraataque, y en una situación de agresión en la calle esto puede ser muy desventajoso, ya que en las riñas callejeras tienden a durar pocos minutos o incluso solo unos segundos, los cuales son vitales para así salir lo menos perjudicado posible. A lo anterior se le suma que su trabajo de grappling tanto de pie como de suelo es prácticamente nulo, por lo que estaría en desventaja contra un oponente que domine estas áreas. Por lo demás, debido a su fuerte entrenamiento, su excelente trabajo de las distancias, sus potentes técnicas y su variedad de armas para golpear, considero un muy buen estilo de combate para comenzar en el camino marcial o de la defensa personal. Aún así, como ya dije al inicio, las artes marciales y la defensa personal no son exactamente lo mismo. Las artes marciales van mucho más allá de solo aprender a pelear, y siempre se debe tener en cuenta el aspecto filosófico de las mismas. Asimismo, hay que entender que en la calle
es un escenario lleno de distintas variables y peligros, por lo que solo aprender a pelear no basta para estar bien preparado. Por eso siempre hay que recordar las 3 reglas de este canal. Número 1, evitar cualquier confrontación innecesaria. 2, usar la violencia solo cuando sea necesario. Y 3, no pelear si no es estrictamente necesario. Esto ha sido todo por el video de hoy. Por favor, regálame un like y compártelo para que haya más personas increíbles como tú. Date una vuelta por el canal donde encontrarás más análisis de artes marciales y estilos de lucha. Y suscríbete para que no te pierdas futuros videos. Yo soy King, esto es King J. Ronin. Nos vemos en la próxima. Bye bye.